Ola, soy Paulo Antón Marín Estrada y nos próximos minutos vamos falar posao con Pilar Sánchez Vicente, escritora, una de los autores más vives, con más seguidores, más lectores y lectoras en Asturias y fuera de Asturias, con esos noveles en los que se deja traslucir una de esas pasiones que ya también la su formación, la de historiadora, como sucede en la su última novela, Madrebona, o en otras como La diosa contra Roma, como La hija de las mareas. Dos vocaciones, dos maneras de ver el mundo y la realidad que tienen bastantes conexiones en común, como ella nos deseará ver en estos próximos minutos nos que vamos a hablar de Asturias antes de los Astures, de les Cueves a los Castros. Pilar Sánchez Vicente va a llevarnos a ese tiempo. Hola Pilar, bien llegada a Nayuri. Encantada de estar aquí. Bueno, Pilar, es un gusto tenerte aquí para hablar de un tema que, Pilar Sánchez Vicente y sobremanera conocida como escritora, pero también tiene la su faceta tanto académica como profesional de historiadora. De hecho, uno de los primeros libros fue una historia de Asturias, ahí que llega un clásico porque compendiara además eso, ¿no? En un manual tan ameno, tan claro, pues eso, prácticamente toda la historia de Asturias, y esa historia está también muy presente. Yo quería empezar, Pilar, falando contigo, digamos, y aprovechamos también para hablar un poquillín de la tu faceta como escritora, donde esa pasión por la historia está también muy presente en tu obra. Hay muchas novelas tuyas que se desarrollan en la época actual, pero otras van, pues eso, a la época de la Ilustración y Xovellanos, en La hija de las mareas, y otras al periodo o al universo tan inmenso al que vamos a hablar, como son en la última obra, Madreboa, y también en La diosa contra Roma. Ese reflexo, y un poco también complementar ahí la parte tuya también científica con la pasión literaria, digamos, de manera de xuntar entre ambas cosas. Bueno, ya que cuando estudies historia lo primero que entiendes y que aprendes y que no hay mayor novela ni mayor relato que la propia historia, ¿no? Que afortunadamente la arqueología llega para ponerla en su sitio, porque el resto son, pues muchas veces, elucubraciones, teorías e hipótesis, ¿no? Y en esta domina que estamos falando del epipaleolítico, de finales del paleolítico, del neolítico, pues claro, préstase muchísimo a todas las elucubraciones. Yo recuerdo, mencionabas antes la breve historia de Asturias. La breve historia de Asturias salió en el 86 en castellano, y en el 94, me parece, sacó la VTP revisada y actualizada en asturiano. Y recuerdo que las actualizaciones, una de las más gordes, era que cuando estabas en la facultad estudiábase que, por ejemplo, que nunca había habido nunca de la vida en sueños, por nuestras peculiares condiciones orográficas, nos habían visitado los neandertales. Cuando después haces la actualización de la obra, resulta que la portada del National Geographic es precisamente la foto de lo que sería un neandertal sacado del ADN y del genoma de la Cova del Cidrón, que tampoco podía llamarse de otra manera, tratándose de Asturias, ¿no? Y pues qué sé yo tengo, quien vaya a mi canal de YouTube encontrará el apartado de Historia de Asturias, donde se recuellen unos programas que se hicieron con motivo del 600 aniversario de la institución del Principado, por donde pasó lo más granado en tos de la universidad, y allí tanto los catedráticos, por ejemplo, asegurando que los castros eran romanos, porque aquí parece ser que después del pico asturiense, que luego falaremos de él, quedamos como estos muertos, como parados como la Bella Durmiente por el rayo catódico, y habíamos desaparecido. Y claro, tuvo que llegar la arqueología a decir que no, que eran de 800 años antes de Cristo y 700 años antes de Cristo, porque aquí la población tuvo desde el primer momento, bueno, tuvimos ya los dinosaurios corriendo por aquí Sí.
y la ocupación del suelo dase ya, aunque les primeres pruebes fehacientes sean de fai 35.000 años, y bien de pensar que de hacia ya 100.000 y 180.000 tenemos la presencia más antigua. Lo que pasa que es verdad que el 35.000 es mucho más espectacular porque son les cueves y porque ya hay el sapiens, ya son los nuestros parientes directos. Entonces el 35.000 y un hito como clave, pero previamente aquí ya había viviendo, ¿no? Eso también vamos a ir haciendo un poco también coña de los tópicos que falas evidentemente que la cueva de Sidrón no podía llamarse de otra manera en Asturias, que da pie al chiste de racional con sidra, o incluso como decía cuando salió por ahí por los medios, había gente que falaban de la cueva de Isidrón, ¿no? Como si fuera el paisano que era el dueño del frau o de la cueva y tal, pero también podíamos hacer un xuego eso con lo de Asturias Paraíso Natural. Parece que este territorio sí lo foi para la presencia humana dende domines tan remotes, ¿no? Donde, vamos, había una, por lo visto, debía haber unas condiciones o unos recursos que favorecían el establecimiento aquí de población humana. ¿Cómo corrobora eso la propia investigación histórica? Bueno, aquí que tener en cuenta la evolución del tiempo, porque somos la tierra que habitamos, pero también las condiciones ambientales van haciendo, por ejemplo, en los periodos de glaciación y donde estamos dentro de los cueves, ahí precisamente consérvense muchísimo mejor todos los restos, ¿no? Que si los tienes al aire libre, como sucede después cuando llega el epipaleolítico, que empieza a mejorar el tiempo, que se sale, entonces en vez de ocuparse lo que hay el interior de los cueves, empieza a ocuparse los fasteres de los ríos y de la costa. Ahí ya, en vez de... Dentro de los cueves, claro, quédate todo grabado, digamos, ¿no? La estratigrafía en el suelo, la propia ocupación, aparte ya de las pinturas. Cuando ya estás en la costa, y es mucho más difícil, porque faise todo de madera, faise prácticamente todo y de madera. Les cases, les ferramientas, entonces es mucho más difícil conservar restos de esta época, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en el epipaleolítico, a ver, vamos a hacer un filo para que la sientes para no nos perder. Vaciamos del árbol. En ese primer momento en que vaciamos del árbol, por ejemplo, yo creo que es lo más gráfico decir, el sexo nos asocia a la reproducción. Por tanto, en ese primer momento, ¿qué sucede? Y esto pasa en todas las comunidades primitivas y en todas las regiones de Europa y en el mundo por completo. Las comunidades más primitivas, y cuando amanecen a la luz de la historia, digamos, lo primero que comprueben es que necesiten manes. Y estas manes que necesiten salen de personas, y esas personas paren en las mujeres. Eso ya tiene un componente fundamental que es el religioso, que va a aparecer al principio, que es la consideración, si vais para el otro continente, y a la Pachamama, y a la diosa madre, y todo el mito que viene asociado a la maternidad, y a la reproducción, y a la fecundidad. Este primer momento hace que, por ejemplo, las pinturas de las cueves que antes, claro, porque aquí hay una perversión histórica, que estamos contando una historia, aprendemos una historia, un relato de la historia del que no solo están excluidas las mujeres sistemáticamente, sino que encima te ha contado desde un despacho decimonónico por un señor blanco de bigote que de otras razas tenía un pigmeo disecado y de las mujeres era la criada que servía el té. Y esa es la visión que tenemos de la historia, ¿no? Pero afortunadamente, como decíamos antes, cuando llega la arqueología y otras pruebas antropométricas, descúbrense, por ejemplo, que en las cueves muchos de los símbolos que se encuentran, los primeros son las manos. Si apliques la antropometría, resulta que la mayoría, casi un 80% de las manos puestas en las paredes de las cueves son de mujeres, porque tenemos las manos de diferente largura los dedos, ¿no? Lo mismo que les vulves, no están feches para que se hicieran pajotes los paisanos. Les vulves pintadas en las cueves suelen estar en camarines, que se llaman, donde realmente deben estar más asociadas al parto y a ese culto a la natalidad. A lo mejor allí nacían precisamente los dioses de los siefes, porque hay que darse cuenta de una cosa: si no asociamos el sexo a la reproducción, la línea es siempre matrilineal. Si algo hay una jefatura de la tribu, del clan o del grupo
grupo que va a seguir, que de alguna manera tiene una jerarquía y manda, esa jerarquía bien por la línea matrilineal, porque el padre no sabes, en ese primer momento, evidentemente, no sabes quién llegue, lo mismo que le de las primeras. Hay un libro muy bueno de una mujer, de una prehistórica, que decía, el hombre prehistórico era también una mujer, ¿no? Esto está demostrándose, por ejemplo, también esa perversión decimonónica de la historia, ese relato falaz que aprendimos, ¿no? Está demostrándose también, por ejemplo, en las tumbas, cada vez que se encuentra en una tumba con todo tipo de ofrendas y sobre todo con armas, hasta ahora siempre la tumba de un guerrero, cuando luego hay apliques el ADN y otras técnicas, y cuando realmente empiezan a aparecer que las mujeres enterrábanse con armas, porque las mujeres, durante este periodo que estamos falando entre las cuevas y los castros, las mujeres son tan cazadores y tan guerreras como los paisanos, por una razón, porque son grupos pequeños, y tú si quieres ir a cazar un ciervo, quieres ir a cazar un mamú, o quieres moverte de un lado al otro, necesites todas las manos. Y luego que también hay una época que no hay que olvidar que solo hay una cosa que yo creo que el ser humano tiene desde el principio, y eso vemoslo a lo largo de toda la historia, claro, que hay el nacimiento. Por eso en ese primer momento la mujer equipárase a la diosa, esa diosa original, insisto, y común a todas las culturas. No hay más que ver que el Vaticano está encima de una ermita, de un culto a una diosa allí. Está en todas las culturas. Y otro, y es la muerte. El paso de cómo se trata la muerte dice muchísimo sobre la evolución de las personas y de las costumbres, ¿no? El neandertal y el primero que ya tiene una forma de enterrar a los muertos. En las cuevas se entiérrense de una manera doblados, y esto va a cambiar, por ejemplo, cuando lleguen, que se recuelle en la novela Madrebona, ¿no? Cuando empieza a llegarnos el neolítico, porque claro, hablamos de la revolución industrial, pero antes que la revolución industrial, yo creo que la revolución neolítica supuso realmente un cambio total en todo, en las costumbres, en la organización social, en la religión. Y aquí en Asturias vamos a tener conviviendo, por un lado, los cazadores recolectores que con buen clima vivían por la fastera de la mar, como te digo, y de los ríos. Quiero hablar luego del pico asturiense, que no se me olvide. Y por el otro lado tienes que empiecen a llegar los primeros agricultores ganaderos, que son los ocupantes del Monte Areo, y a construir dólmenes y túmulos. Esto va a suponer un cambio radical en la organización de la sociedad. Y bueno, yo creo que hay una época preciosa, muy poco estudiada. Hay restos de dólmenes por diferentes sitios, y eso, como digo, supone un cambio total. Hasta llegar, y todavía no llegamos a los castros, estamos empezando, estamos de madera, estamos todo de madera. Y vamos, y hablando de eso, de la época contemporánea del pico asturiense, en toda la zona, ahí estaba el conde de la Vega del Sella, ¿no? Uno de los pioneros en las excavaciones, aunque no fuere historiador de formación, ni podemos entenderles de manera profesional como se fa en hoy en día, pero ahí en toda esa zona todavía va poco. Había una exposición aquí en Asturias, en la UNED, sobre todos los proyectos de investigación que están centrándose sobre todo en la Vega del Sella, en la zona en general del centro oriente de Asturias, pero ahí parece como determinados espacios que sí favorecían, pues eso, ¿no? Pues por la cercanía del mar, que proporcionaba pues recursos o alimentos, de cauces de agua dulce, también de bosques, de terrenos fértiles para posible cultivo. Eso también favoreció, digamos, el establecimiento de esas poblaciones. Claro, tú ten en cuenta, y no solo eso, también tienes la montaña para defenderte de otros pueblos, claro, la montaña para escaparte, pero sobre todo, y una zona muy rica en ríos, los ríos son salmoneros, la costa, y una costa muy nutrida también, porque hay que tener en cuenta que la mar creció con el buen tiempo, y el deshielo creció la mar, aumentó el nivel del mar, con lo cual cogió tierra para adentro, con lo cual ahí la riqueza, digamos, en ese momento, piscícola, marisqueo, etcétera. Lo del pico asturiense yo a mi gusto me reseñalo, porque parece
tuvimos un momento ahí glorioso de innovación tecnológica que efectivamente el prove del Conde de la Vega del Sella no lo creía ni Dios, porque vamos a hacer otro filo. Cuando bajamos de ese árbol, los primeros instrumentos que se utilizaron pues fueron, evidentemente siempre por de todo la madera, pero los primeros instrumentos que se utilizaron fueron de piedra y eran una cosa basta, tú cogías un piedro, dabas así un poco y con lo que sacabas arreglabas. La evolución de ese filo tecnológico desde el principio, ese bruto de piedra va perfilando, se va haciendo cada vez más delicado, con la talla más precisa. Entonces ya tenemos la raedera que sirve para una cosa, el punzón que sirve para otra, hay cosas para matar, hay herramientas para deshuesar, hay herramientas para rayar la piel, empieza a ser más especializado y a la vez más pequeñino. Hasta llegar, estoy todo el solutrense, el achelense, solutrense, hasta llegar al magdaleniense, todo dentro del paleolítico, estamos hablando, ¿no? El magdaleniense, yo cuando aparece en todo esto mismo, pero en hueso, eso es que recordamos en los museos, esos peines de huesín tallados con la cabeza de caballo, esos agullines, azagalles, todo tipo de anzuelos, todos en hueso, un instrumento perfecto, pero insisto, ahí estamos en el 30.000 antes de Cristo, y de repente el Conde de la Vega del Sella va y encuentra, allí donde de la cual Pintal encuentra de repente unos picos. Pero él, por la estratigrafía, que mira que sin haber estudiado ni nada, bien sabía él del tema, por la estratigrafía empieza a pensar que esos picos tienen que estar asociados a los concheros que había a las puertas de las cuevas, que eran unas montañas que si le rascabas un poco eran unas montañas artificiales y veis que estaban fechas de huesos grandes y pequeñinos, de animalucos y sobre todo de conches, muchos conches de oricios, de arcinos, de mosiones, de llámpares, de todo lo que quieras, de almeyes, de todo. Y tenías mociones, todo, allí tenías puesto en aquellos montones de conchas. Y él asociólo en aquel momento. Pero claro, era un momento muy tardío. Riéronse del, negaron y lo... Llevólo incluso a congresos internacionales donde fue ridiculizado totalmente, hasta que, como siempre, la arqueología llegó y dijo, efectivamente, esto ya del 9.000 antes de Cristo, del 9.000 antes de Cristo. Habían pasado casi 30.000 años y los asturienses habíamos recuperado aquella piedra de cuarcita gorda para construir el instrumento lítico que consigue más metro de filo por kilo de piedra que ningún otro instrumento de la historia. Vuelvo a repetirlo, conseguimos de un tocho de cuarcita, de un canto de cuarcita, más metro de filo por kilo de piedra que en ningún otro momento de la historia. Ya no vamos ni a la belleza, ni a la funcionalidad, vamos a la funcionalidad pura y dura. ¿Para qué lo queremos? Además la piedra y muy guapo verles porque son incluso curvas por un lado, con lo cual lo que permite es extraer del pedrero todos los recursos por más recónditos y más escondidos que tean, ¿no? Eso supone realmente, yo siempre digo, tú vas a un museo a China y vas a un museo a Massachusetts y vas a encontrarte este piedro y debajo va a traer pico asturiense, no lo va a traer en latín ni lo va a traer en chino, va a traerlo como pico asturiense. Y luego fijáis, vos pensáis que todo esto era para mariscar, sí. Que estábamos allí encantados, qué pasado tenemos, ¿no? ¿Cómo no vamos a reivindicar el pico asturiense? Voy a hacer un club de fans, que lo sepáis. Cierto, porque ahí se ve también eso, ¿no? La afición por los oricios, por los llámpares, por todo eso, vienos de vienos de Lego, claro que sí. Tú date cuenta que, por ejemplo, en Galicia no se llama pico gallego, pero los arcinos nosotros acabamos y ahora vienen de allí. Sí, verdad. Cierto. Sí. Tú tienes una aquel. Damos ahí otro salto y tal, pero vamos, que podemos también centrarnos eso en falados también al principio en esa introducción que me pareció además muy pertinente y muy interesante, también de eso, de esas cueves, esas representaciones que quedaron estampadas en las cueves, en algunas de forma tan espectacular como las que conocemos en Asturias, de Tito Bustillo, o la del Pidal, o cualquier otra de las que pueden visitarse en Asturias. Esas pinturas también entronquen con, o son, digamos, de la misma familia cultural que les que aparecen, pues eso, en otras zonas del Cantábrico, tanto hacia el oriente como en el sur de Francia, ¿no? Les clásicos que definieron también todo ese periodo. Eso también demuestra que, bueno, que ahí había unas poblaciones que contra incluso mitos que llegan hasta la actualidad del aislamiento, la incomunicación, muestran que las poblaciones desplazábense, que tenían algún tipo de contactos, que transmitían esos conocimientos o esas inquietudes que pudiesen tener en religiosos o culturales
a través de esos desplazamientos o a través de los lugares donde llegaban. Claro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos ni puñetera idea de lo que querían decir. Quiero decirte, porque podían... Dámosles un sentido mágico, religioso, pero luego muchísimas veces lo que tiene más sentido y que realmente, por lo que se ve, aparte de signos, insisto, que eso sí está muy claro, relacionados con la fecundidad y con la maternidad, tiéndese más a pensar que podían ser realmente representaciones de zonas de caza, de zonas de pesca, de caladeros, incluso que servirían y habrían servido a lo largo de milenios para orientación, porque claro, si un lenguaje para nosotros puede no tener ningún sentido, pero para el que lo tuvo y los que vinieron después durante mucho tiempo tuvo que tenerlo. Entonces eso efectivamente falanos de una forma de comunicación por todo casi, digamos, el arco atlántico, pero y que además tenemos que tener en cuenta que con el Neolítico también, aquella navegación primera de los balsuques, que poco más que una balsa era, en el Neolítico ya empiezan los barcos a tener otro sentido y a tener otra comunicación, y no solo los buhoneros, ese papel que rescato en la novela de Madrebona, no solo los buhoneros tenían esa función de ir de un sitio a otro transmitiendo la cultura, transmitiendo las noticias, transmitiendo los sucesos, no solo ellos, también esas comunicaciones en barcos empiecen a producir y esas relaciones y esos intercambios que muchas veces serían humanos, materiales, de recursos, de tal. Entonces, evidentemente, no estamos solos, nunca tuvimos solos y ni nunca tuvimos quietos. Intentar poner puertas al campo y a las migraciones humanas y algo inútil, porque desde que vaciamos aquel árbol que decíamos al principio, que vaciamos ahí, que sepamos por el momento, que vaciamos ahí en el sur de África, hasta ahora, no paramos de movernos, porque necesitamos comer y crecemos, y luego cuando ya en este momento que estamos falando precisamente, primero movémonos detrás de los animales. Cuando en el Neolítico descubrimos que en un solo podemos semar, no solo recoger lo que la naturaleza y la diosa madre nos dé, podemos semar y recoger también con control, garantizando el sustento, y no solo eso, sino que encima también podemos domesticar los animales, los cabres, los ovellas, los gochos, los vaques, podemos empezar a tener esa población controlada de animales. Eso el cambio, como digo, que supone y tremendo, y un cambio radical. Uh-huh. Y vamos, y si nos asentamos ya en el Neolítico, que es también un periodo que a veces yo creo que el común de la gente tiene una idea un poco nebulosa de él, no sabe, digamos, muy bien dónde están las fronteras, igual que antiguamente, pues qué sé yo, en muchos yacimientos históricos prehistóricos que eran visibles, la gente atribuía a los moros, atribuye, por ejemplo, los megalitos del Neolítico a los celtas o a otros pueblos asemejados. Por poner un poco el contexto, el Neolítico produce en ese momento, que enlaza un poco con lo que estabas ahí falando, ¿no? ¿Cómo definiríamos ese periodo que ya nos entró, que ya nos avera más ya no estamos hablando del sapiens, sino de unos seres humanos bastante asemejados a los que evolucionarían después a lo largo. Sí, porque lo que cambian son las costumbres, y los seres humanos, como siempre, hay una población que se desplaza y hay otra población que permanece y que va cambiando sus hábitos, sobre todo si en este caso, muchas veces mediante la esclavitud, porque aquí cuando lleguen, el cambio que supuso el paso de los cazadores recolectores a los pastores ganaderos, por ejemplo, todos los dólmenes, el dolmen pasa a ser de repente la construcción característica. Nuevamente la muerte cambia. En les cueves los enterramos flexionados, como el entierro del Molín de Gasparín o la cueva de los Azules, ¿no? Flexionados, con lajes de piedra encima, puestos encima unas piedras para que no se puedan mover. Pero en este momento pasamos a incinerarlos. Probablemente fueran más, y les cenizas metese dentro de los dólmenes y los túmulos. Por ejemplo, quien vaya al Monte Areu, que yo creo que hay uno de los sitios más visibles y visitables, así en el centro, sin más. Claro, cuando ve aquellas piedras puestas una encima de otras como si fuera una mesa, tienen que darse cuenta que eso el suelo estaba cavado.
el traballo que supuso todas esas piedras, dallos esa forma, arrastrarles hasta allí, elevarles. La cantidad de xente, probablemente habría hasta esclavos, probablemente que tuvieran esclavizados para hacerlo, porque era lo que decimos. Ese momento, ya el constructo social que teníamos al principio, que necesitamos todas las manos de todos y somos todos iguales, piérdese. Para empezar, la posesión del terreno, empieza la propiedad privada, empieza la propiedad privada del ganado. Ya hay quien tiene más y quien tiene menos. Quien tiene más capacidad para comprar armas, tiene más capacidad para defenderse, tiene más capacidad para invadir otras tierras. Ahí empieza otro juego. Hay que tener en cuenta esto. Yo creo que queda claro por la propia ubicación de los megalitos, porque todos estos campos de dólmenes, que veis el dolmen vacío, pero luego estaría cubierto por un túmulo de tierra y probablemente encima tuvieran una estructura de madera y fuesen asociados a clanes familiares. Pero lo más característico de ellos es que ya no están en la fastera ni de los ríos ni de la mar, están subidos en lo más alto de los montes y además antaño probablemente hubieran podido verse de un sitio a otro, orientando y seguramente la salida o la puesta de sol, ¿no? Esas ubicaciones, ahí ya hay un componente territorial que el otro no había, porque yo si voy corriendo detrás de los animales, toda la tierra es mía, no tengo límites, pero si yo ya empiezo a marcar mis límites con estos menires, con los dólmenes, estoy marcando un territorio, eso ya lleva un cambio también, una dinámica brutal, ya no entierro a los muertos, quémolos. Y allí también ahí damos un salto religioso. Siguen pintándose, evidentemente. Siguen pintándose las piedras porque olvidamos que todas las iglesias y todas las catedrales estaban pintadas por fuera hasta ayer, que en la Edad Media estaba todo pintado por fuera, de colorinchis. Y las estatuas, que les vemos, no eran blancas como les vemos, ¿no? Tenían labios así, mofletinos y coloraínes. Cierto, y es verdad, vamos, para mí es muy interesante esto que fales de los dólmenes, porque eso, igual que eso, también, claro, no sabremos hasta, porque es imposible ponerse en la mentalidad de aquellos hombres y mujeres, ¿no?, de esa época, para saber realmente lo que querían, pero evidentemente esa digamos, explicación de a veces los dólmenes que serían, aparte del posible significado que también podían tener de piedad hacia los muertos o lo que fuese el quemar esas cenizas y poneres, serían, tal como explicas, con una especie de fitos o de finxos que como ahora podríamos poner propiedad privada o propiedad del Concello de Decisión, pues eso esa sería, es la clave, ¿no? ese y el salto que se da en el Neolítico, yo creo, de la vida en comunidad, y porque, insisto, y es necesario absolutamente, a ya la estratificación social, la propiedad privada, la organización. Claro, quédate en un sitio y no es lo mismo que andar corriendo por ahí detrás de la tala de bosques, claro, las relaciones con otros pueblos que unas veces daránse por bien y otras veces daránse por la fuerza y por la dominación, ¿no? Y en esas relaciones de otros pueblos, falabais antes también de que hay también una domina donde empieza ya a haber esas navegaciones de los barcos de cueros, aquellos que ya nos falaba el padre Carballo, ¿no?, de los que decía él también que era un poco fantasioso, ¿no?, porque recreaba incluso cómo llegaban los antiguos asturianos a las costas de Inglaterra en aquellos bardes de cuero, que incluso decía que podían dar al nombre de coritos, que llaman a los asturianos y algo así. Pero sí había esas comunicaciones. No hubo un estudio, ¿no?, aquello de Ósforo de Cambridge, que de repente dedució que todos los sus genes venían de para acá, del norte de España. O sea, claro, no. Descartamos ¿no? la mar como camín, pero no desea de ser un camín más. Y hubo incluso, yo creo que experimentos de Galicia, por ejemplo, que sí llegaban, o sea, en un barco de esas características, o sea, con medios de hoy en día, bueno, con GPS y todo eso, pero que llegaban en X días, ¿no? Claro, siguiendo las corrientes. Esto, para quien lea La diosa contra Roma, verá que cuando acaba, la Minborg coge la barca con la corriente y va a enseñar a ellos a Boudica, la reina guerrera de los celtas, que pocos años después de la nuestra pelea contra los romanos, de Asturias y romanos, emprende ella la rebelión allá arriba. Por ejemplo, hablando del papel de las mujeres, quiero decir, una cosa y ocultarnos del relato de la historia y otra ver que tuvimos presencia en todos los domines. Otra de esos domines en la que lleguen también, porque eso, la historia de la humanidad y una historia también de eso, de migraciones, de mareones, como les del sport
Sporting e lo viu, pero manes que se desplazaban a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y de siglos, non era tampouco que ficieran viaxes aí charter ni nada parecido, pero sí existían esas migraciones y así na fascinante paso llegamos a esa época en la que aparecen entre ese neolítico y los romanos que lleguen ahí con los cascos y los escudos, pues una población ahí que ellos, los romanos, mesmos bauticen como Astures. No sabemos, ¿qué sabemos de esa población que había previa o que pudo llegar en esa época que llamamos protohistórica o... A ver, y en la misma población está siguiendo su propia evolución, pasen los siglos, aséntese de la madera, empezamos a crecer, si crecemos ya tenemos conflicto, los recursos son los que son, y empezamos a amurallar los pueblos, todavía no son villas, empezamos a los asentamientos, digamos, ¿no? Y llegamos a los castros. Pero y que vamos a ver, hay 300 castros censados en Asturias, 300 castros censados, y quien piensa en los castros, piensa que todos los castros son iguales, pero que había castros pesqueros, había castros especializados en ganadería ovina, había castros especializados en ovelles, había castros como los cilúrnicos en Sisión, los caldereros, con un montón de hornos de fundición especializados en la fundición de los metales. Había castros que trabajaban en el bronce, había castros que trabajaban en la cerámica o el barro o lo que fuera, o la madera. Y todos estos castros intercambiaban entre sí, y un momento donde el trueque y una forma de relacionarse intercambien entre sí. Por eso, lo que pasa que también el momento, por ejemplo, de las guerras de los romanos contra los astures, y un momento fantástico, porque cada vez que hay un encuentro sobre la Carisa, sobre la vía Carisa, que es donde se encuentra allí el campamento de Curriechos y el Omón de Faro, claro, siempre vienen los militares, cuando se trata de guerra siempre están los militares, y los militares empiezan que es imposible que todo ese magma de tribus, de clanes y de castros que aquí había, mantuvieran 10 años la guerra contra Roma, teniendo en cuenta que Roma ya estaba fincando toda Hispania, mantuvieran 10 años la guerra contra Roma si no tuvieran un caudillo, que yo cuando yo pongo una caudilla, por aquello de que aquí mantendrías el matriarcal matrilineal, la línea matrilineal esa que veíamos, ¿no?, cuando vaciábamos del árbol. Entonces sigue un momento fascinante, pero indica que efectivamente, pese a toda esa distinción, ellos tuvieron que unirse, los castros tuvieron que tener un momento de unión, porque si no, evidentemente, dispersos como estaban, no hubieran podido aguantar al ejército de Roma, teniendo en cuenta la vía Carisa, y que subían por allí 5.000 paisanos con toda la impedimenta. Claro, hay que tener en cuenta que también es verdad, pero ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo cuando vino para Augusto? ¿Cuál era el objetivo? Pues precisamente lo que estábamos hablando, llegar al Reino Unido, llegar a Inglaterra, llegar a las Islas Británicas. Y sabía que llegaba desde aquí, porque estaban enfrente, de alguna manera sabía que estaban enfrente, que se podía llegar. Y es allí esa prolongación de la Vía de la Plata, pensando traer el oro de Britania, porque aquí ya se nos está acabando. Uh-huh. Y vamos, aquí, a diferencia de la película icónica de la vida de Brian, donde aquellos judíos o palestinos en realidad quieren, se pregunten, empiecen a hablar contra los romanos y dicen que ellos debemos a los romanos y empiecen pues a ser el cantarillado, no sé qué tal. Aquí en Asturias parece que ocurrió un poco como lo contrario, que evidentemente a los romanos debemos todo lo que ellos debemos, pero los que, digamos, la población autóctona, esos Astures, algo ellos deberemos o de algo serían, aparte de una xente rebeco que se xuntaban para decir como Asteris ahí, ¿no? Romanos go home. Digo yo, porque yo cuando hago las visitas guías a Cimavilla siempre cuento, a ver, aquí somos el pueblo que pusimos la estatua del dominador, ahí tenemos una estatua de Augusto en el campo Les Monsies, ¿no? Ahí tenemos la estatua del dominador Augusto, pero evidentemente yo creo, a mí dame mucha rabia, yo qué quieres que te diga, porque evidentemente a los romanos debemos lo que debemos, vale, pero ye como si ignoráramos o despreciáramos todo lo propio, porque insisto, en esos programas, vese en esos programas de televisión del año 1988, vese claramente cómo se niega cualquier posibilidad de que los castros sean Astures, como si aquí realmente el hecho de levantar unas piedras y levantar una muralla hubieran tenido que venir los romanos, cuando en realidad la población romana que aquí se asentó bien poca, la población romana, pues como la visigoda y como la árabe, unas
grandes delegaciones, pues tendrían allí en los lugares principales una ocupación, una recaudación de impuestos, que básicamente lo que quieren todos, explotar y sacarles perres y la riqueza del territorio que están dominando, y eso da igual que sean romanos, que visigodos, que nosotros en África, porque eso desgraciadamente, o que Estados Unidos en Bolivia con el litio, ¿no? Eso da igual, eso un ser común, un suceder común, ¿no? Entonces sí, la guerra contra los romanos, el hecho de que ahora todo sea romano, yo sigo manteniendo que a quienes deberíamos hacer el homenaje y a los astures, y que yo sepa solo hubo una exposición hace miles de años, en los años 90 y pico, y encima el icono de la exposición era Pintallo, que Pintallos encima era un astur que había ido a servir con las tropas romanas. Digo, y vamos a ver, poco xeito. Cierto, pero vamos, que tenían esa cultura, esa tecnología de la que muestra claro, de los cilúrnicos, de la metalurgia, incluso les víes muchos de esos, los supuestos termes o vamos, los sistemas termales de algunos castros que se atribuyen a los romanos, parece que por la datación cronológica, claro, los tienen ahí donde llegamos. El problema es que hay muy poco excavado, inviertes en muy poco en excavaciones. Comentábamoslo antes de empezar a falar en directo, que efectivamente lle una lástima, porque se esperen resultados máxicos como aquí van a aparecer Asterix y Obelix, sin saber que la arqueología es una ciencia muy minuciosa, muy exacta, y es una inversión, porque si no conocemos el nuestro pasado, ¿cómo vamos a escribir el futuro? Ni vamos a permitir que nos lo inventen. Pues, y es lo nuestro. Una buena reflexión, parece muy afalladiza para terminar, por desgracia, porque estábamos encantados charlando con Pilar Sánchez Vicente, y es siempre un gusto hablar con ella, y sobre todo con la pasión, la amenidad y el interés que transmiten todos esos palabras, ¿no? Muchísimas gracias, Pilar. Gracias a ti, gracias a vosotros, a todo el equipo y al comercio por contar conmigo nuevamente. Gracias. Y a todos los que nos estáis oyendo, un beso enorme, y acordaos, hielo nuestro, no los caezas. Nayuri, un espacio afallaizu pa falar posao.